Empieza tu Navidad con el arbolito perfecto para tu hogar en The Home Depot. Si buscas algo para armar en un 2x3, hacer de cada noche una fiesta con más de 2,000 luces que cambian de color, o un árbol con luces que se encienden con un control remoto, The Home Depot tiene árboles para todos los estilos. Además, recibe entrega gratis en más de 2 millones de productos esta temporada en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad, visita homedepot.com/delivery para más detalles. La casualidad ha querido que el viento que nos empuja por la aleta de babor rumbo a Malacovia sea del noroeste en nuestra aproximación al faro. El mismo que aquel día de octubre de 1805 celebrasen a Barlovento los navíos de su majestad para desconsuelo y angustia de españoles y franceses. A modo de minarete, blanco inmaculado hasta la linterna, parece encalado como las casas que salpican la costa gaditana. Es el faro de Trafalgar, levantado muy cerca de la antigua torre de vigía que en su día formara parte del sistema de vigilancia ordenado levantar por Felipe II para proteger sus posesiones del ataque de berberiscos al servicio del sultán. Navegar por estas aguas atlánticas, bajo el mismo sol que baña el Mediterráneo, les confiere una luminosidad y transparencia que hace difícil evocar el teñir de la sangre y la espesura sobre la superficie de jarcias, velas, mástiles y masteleros, flotando entre el humo de las baterías, el griterío y el miedo que a mediodía del 21 de octubre se desencadenó en la que fuera una de las batallas navales más significativas de la historia. Bajo nuestros pies, la orza del Nahua se desliza, próximos a tierra, sobre los restos de un buen número de barcos que duermen para siempre en el fondo del mar entre Barbate y Doñana. Nuestra imaginación se desborda y por momentos nos hace ver cosas que no son. A 6 cables de distancia contemplamos por la mura de estribor lo que parece ser el enorme caos que causaron 60 navíos de línea a mayor gloria de los imperios y desgracia de los desdichados que encontraron su muerte en la batalla de Trafalgar. Marineros, oficiales, capitanes y almirantes perecieron. Nelson lo haría al poco de iniciarse el combate. El español Gravina fallecería a causa de las heridas y el francés Villeneuve meses después suicidándose. La motivación con la que cada uno de ellos se levantó aquella jornada fue muy diferente. Para los ingleses, entrenados, disciplinados y confiados en el mando de su almirante, podía ser un gran día. Lo fue. Los franceses, recelosos, bien equipados, pero a merced de los caprichos de su emperador, no tendrían en Villeneuve el estratega que la situación requería. España envió lo que tenía: barcos en mal estado y hombres poco motivados que sacarían en combate lo que podían ofrecer: coraje y gallardía. Partidarios de esperar al abrigo del puerto de Cádiz, los oficiales españoles confiaban en que obligar a los ingleses a batirse en mar abierto contra las inclemencias del mal tiempo que se avecinaba podía causar desperfectos en sus naves y minar su moral, pero los asuntos imperiales de Napoleón poco o nada tenían que ver con las cavilaciones de marinos mal pertrechados y peor pagados. Y se hicieron a la mar, y llegado el momento cumplieron con su deber obedeciendo órdenes. Unos atacando a tocapenoles, la táctica de Nelson, combatiendo cerca del enemigo, vaciando baterías con el objetivo de hundirlo. La flota combinada luchando a desarbolar, orientando los cañones a la arboladura de los barcos ingleses para dejarlos sin gobierno. Al atardecer el fuego cesó, y también lo hicieron los ruidos de cañones vomitando proyectiles, de madera resquebrajándose tras los impactos, de velas rasgadas y de sable contra sable. El ambiente enmudeció quedando impregnado del olor a pólvora. Un silencio roto únicamente por el lamento de los heridos, vagando lúgubre entre la espesura del humo que aún flotaba sobre un mar oculto por los desechos. Ya de noche, el temporal que cayó sobre la zona terminaría de rematar la siniestra faena que tuvo lugar aquel 21 de octubre de 1805, hundiendo muchos de los barcos maltrechos que aún quedaban a flote. Y en esas ensoñaciones estábamos, cuando a la altura de Zahara de los Atunes decidimos trasluchar buscando la entrada del estrecho de Gibraltar que se abría a nosotros en buenas condiciones. En pleamar, con 15 nudos de viento de poniente y olas de apenas 1 metro. Atentos al tráfico mercante, el Nahua enfila la puerta del Mediterráneo. Malacovia espera. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar que no sabría definir. Decir que es interesante sería simplificar demasiado.
épico, emocionante, no sé, vosotros lo juzgaréis, porque en los próximos 3 podcasts emitiremos la entrevista que hemos grabado con Javier Babé, quien fuera capitán de la goleta Idus de Marzo, la primera en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente, para que España iniciase en viajes posteriores sus investigaciones científicas en el continente helado. De los preparativos para el viaje, de la travesía y los inconvenientes y problemas que se encontraron para llevarla a cabo, hablaremos con él. Toda una aventura no exenta de riesgos en latitudes como son las antárticas tan extremas. Libros náuticos con Javier Mergar de la librería Robinson y la jarcia de labor como algo más que un concepto, o que aclararemos con Roberto Álvarez Bucetas, son los contenidos que completan este nuevo podcast de A Son de Mar, que ya comienza. Diciembre 1982, retirado para siempre al vestuario naranjito y tras la euforia vivida por el Mundial de Fútbol, una España efervescente miraba al futuro con ilusión. Muchos eran los ámbitos en los que este país quería crecer y desarrollar todo su potencial: economía, arte, cultura, deporte. En este ambiente, mezcla de ambición e ingenuidad, se gestó una de las aventuras náuticas más interesantes que hayamos tenido en nuestra historia reciente. A bordo de la goleta Idus de Marzo, 23 hombres, entre tripulación y equipo expedicionario, se hacía la mar, largando cabos en el pequeño puerto asturiano de Candás con rumbo a la Antártida. Como cabe esperar de toda una aventura con finalidad científica, el romanticismo que envuelve en este caso navegar a vela por el continente helado no estuvo exento de problemas e inconvenientes de todo tipo. En los próximos podcasts recuperaremos del olvido aquella gesta. Lo haremos con alguien que conoció bien todos los detalles que la envolvieron, desde su planificación a su desarrollo y el haberla concluido satisfactoriamente para todos, incluida aquella goleta que hizo historia. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo en aquella aventura antártica. Es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a bordo. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues sí, vamos a recordar un poco esa historia. Casi 40 años han pasado, Javier, desde aquella experiencia vital de la que no te podrás olvidar y de la que probablemente tampoco quieras olvidarte, ¿no? Bueno, es imposible olvidar esa historia porque es muy fuerte, es en todos los sentidos, en el sentido humano sobre todo, porque marca mucho, no es algo que no puede dejarte indiferente. Eras capitán de la Marina Mercante hasta que un día decidiste abandonar, digamos, la propulsión mecánica de los grandes buques para dejarte llevar por el viento en barcos de vela. ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, mira, yo estaba ya de capitán mandando a los 26 años, había cumplido quizá el objetivo dentro de mi profesión como marino mercante, y mis grandes aficiones, yo lo pasé muy bien, me encantó la marina mercante de aquella, pero yo tenía 2 grandes vicios, que eran el submarinismo y la vela. Es más, de hecho fui combinando ambas cosas, porque en mis vacaciones de la marina mercante navegaba en mi velerito a vela, así que me tomé un año sabático en el 78, 79, y me fui con mi velerito de 9 metros, me fui para América, nos fuimos al Caribe. Y allí vi un negocio que vi que estaba desarrollándose, el negocio del charter náutico, y decidí que dejaba la mercante, ya había alcanzado, no tenía puestos ya más para arriba de eso, mis ambiciones allí ya habían sido culminadas, y me dediqué voy a dedicarme a vivir de la vela, y entonces decidí construir un barco para poder hacer eso. Lo que fue tu afición por la vela se acabaría convirtiendo en un trabajo. ¿Quién te iba a decir que acabarías navegando por la Antártida, no? Sí, no, eso era impensable, porque bueno, este proyecto lo construimos y se hizo el proyecto y lo construimos el barco ahí en Asturias, en los astilleros Armón de Navia, ¿no? Y inicialmente este barco no estaba pensado para hacer la expedición que hizo. Fue durante la construcción que se nos acercó un personaje del mundo de las finanzas y de un mecenas, y nos ofreció hacer este viaje, ¿no? Bueno, desde luego era imposible decir que no, fuesen como fuesen las condiciones, era demasiado goloso para unos chavales como éramos nosotros de aquella. Yo de aquella tenía
34 años, o sea, y entonces esta aventura me parecía, vamos, que era imposible dejarla, ¿no? Y ahí estuvimos negociando hasta que llegamos a un acuerdo para hacer esta expedición. Bueno, construís la goleta Idus de marzo, como nos estás contando, un barco, creo recordar, de algo más de 100 pies de eslora aproximadamente, diseñado para un charter en aguas caribeñas que terminaría en la Antártida. ¿Hubo algún inconveniente, algún problema en el diseño del barco inicial para luego hacer una expedición como fue a la Antártida en condiciones tan diferentes como son las caribeñas? Bueno, curiosamente nos vino muy bien la intransigencia que había en aquella dentro de lo que era la Dirección General de Buques respecto a barcos dedicados a esta nueva industria, lo del turismo náutico, sí, que aquí era inexistente, ¿no? Entonces considero que este barco, al llevar más de 12 pasajeros, tenía que ser buque de pasaje, ya no era un barco, no podía ser barco de recreo, ni podía estar acogiéndose a otro. Entonces, al final, como iba a hacer viajes largos, pues era por el convenio de seguridad de la vida humana en la mar, pasó a ser lo más rígido que había, un barco que tenía que cumplir con lo que se llamaba Grupo 1, clase A, que es buque de pasaje de viaje internacional largo. Esto, entre otras cosas, suponía una complicación en el barco, porque el barco llegaba a tener 7 compartimentos estancos y tenía que cumplir con una normativa contra incendios y tal, que lo complicó. Pero esto después nos sirvió mucho también, porque fue uno de los factores que nos daba más seguridad para ir un barco que no era preparado para los cielos, nos dio más seguridad para ir con esto que con otro barco. Es decir, que eso nos vino muy bien. Uh-huh. Y sí, efectivamente, no estaba reforzado, aunque muchos barcos polares tienen la proa reforzada y tal, pero bueno, nosotros tampoco pensábamos meternos en zona de rompehielos, ¿no? O sea que bueno, que ahí vamos con eso relativamente bien. Sí, podríamos decir, Javier, que os convertisteis en los primeros tripulantes de un barco que no estaba preparado para navegar en ese tipo de aguas y que sin embargo llegó a la Antártida. ¿Perdona? Que digo que os convertisteis en los primeros tripulantes a bordo de un barco que no estaba preparado para navegar en la Antártida y sin embargo sí llegar al continente, ¿no? Al continente helado. Ahora te explico. De barcos españoles, ¿sí?, que salvo el San Telmo, que parece ser que llegó allí, pero desgraciadamente no pudo volver, como casi 200 años antes, parece ser que está demostrado que el galeón San Telmo, se perdió en las islas del sur intentando doblar el Cabo de Hornos, bajó hasta el sur y se perdió. Parece ser que eso está ya documentado. Este sería el segundo barco español que tocaba la Antártida, ¿no? Nosotros bajamos, hay que tener en cuenta que bajamos prácticamente hasta el Círculo Polar Antártico, bajamos hasta el 63 sur, ya al lado de la península antártica, pero ya a la base que íbamos, el único sitio que podíamos entrar, la base Palmer, ya estaba cerrada, porque eso era ya marzo, era muy tarde, es la época en que ahí ya solamente pueden quedar barcos puramente polares. En alguna ocasión, Javier, te has referido a este viaje como una quijotada. Desde luego, como el Hidalgo Caballero, también sufristeis lo que eran molinos, pero en vuestro caso terminaron siendo gigantes. Hablamos de los obstáculos de todo tipo que os puso la administración de entonces para poner en marcha el proyecto, ¿no? Pues sí, mira, esto fue una quijotada, no se puede calificar de otra forma, porque fue una lucha contra un montón de adversidades. Ya tuvimos una adversidad que fue muy importante, que fue la oposición que había ciertos círculos del poder, sobre todo en el mundo de la Armada, de la Marina de Guerra, que no estaban interesados en que se hiciese esa expedición. Nosotros mi socio y yo éramos unos jóvenes con barba y quizá el pelo más largo de lo que gusta, que lo que gusta en el ámbito castrense, y eso nos debían tener ya catalogados, pues no sé, como unos peligrosos bolcheviques o algo así. No eres sé. Unos hippies peligrosos, sí.
Sí, el comandante de Marina de Gijón de aquella, absolutamente con una arbitrariedad total y sin basarse de nada, nos tuvo parados cerca de 2 meses, que no nos dejó ni desamarrar el barco para ir a hacer pruebas de mar, las necesarias pruebas de mar. Y todo esto era pues porque parece ser que íbamos a adquirir un protagonismo que porque tenía que estar monopolizado, según la mentalidad de este señor, tenía que estar monopolizado por la gloriosa Armada, ¿no? Entonces fue realmente una lucha, además, que no teníamos absolutamente ningún mecanismo de defensa. Tengo que decir que sí había parte de gente en la administración y en la Armada que nos estaban echando un cable. Entre ellos fue el rey, don Juan Carlos I, pues que fue el presidente honorífico de la expedición. Bueno, al final pudimos conseguir todo, pero ya con unas fechas tan tardías que nosotros salimos de Asturias, salimos de Candás un 14 de diciembre del 82, cuando teníamos ya que llevar tiempo en la Antártida, es decir, perdimos la temporada de verano, la corta temporada de verano que tiene el verano austral es muy corto, y encima nunca se puede decir que el mismo verano sea con tiempos buenos, porque allí el tiempo en el Atlántico Sur, especialmente en el paso de Drake entre Hornos y la Antártida, ahí no importa que sea verano para que vengan grandes temporales. Y ya no hablemos cuando llega el otoño y el invierno. Así que nuestra expedición es lo peor que tuvo. El retraso que tuvo de más de 2 meses, por culpa de una arbitrariedad absolutamente ilógica, bueno, por lo menos sin ningún motivo sin ninguna justificación, simplemente porque sí, que nos retrasó, y que yo creo que la intención era que nos retirásemos, que dijésemos, bueno, que nos aburrimos, ya es tarde, ya no podemos ir a la Antártida, y que nos quedásemos, pero no fue así. Le echamos valor y para allá nos fuimos. Estamos hablando, recordemos, de finales del año 1982. En aquella época el interés de España por abrirse al mundo era grande. Formar parte del Tratado Antártico era una buena opción, y para ello había que presentar pues alguna credencial, ¿no? Digamos que en ese sentido vuestro viaje en la IDUS de marzo iba encaminado hacia eso también. Efectivamente. España era miembro adherente del Tratado Antártico, pero no era miembro consultivo. Nosotros, con las limitaciones que tenía este pequeño barco, lo llamo pequeño porque en realidad como buque oceanográfico no cumple con unas condiciones óptimas, ¿no? Presentamos un proyecto al Comité Científico del Tratado Antártico que lo admitieron, es decir, era un programa científico pues muy limitado, que era lo que podíamos hacer nosotros con este barco, ¿no? Y que tenía que ir dirigido por el Instituto Español de Oceanografía, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que se hizo el proyecto, fue admitido. Yo creo que lo tomaron como decíamos antes, como una quijotada. Esta gente va ahí con muy poquitos medios, con un barco pequeño, pero muestran un interés y vamos a admitir este modesto aporte científico que pueden hacer, vamos a darlo como válido para que entren como miembro consultivo. Y bueno, y así estábamos, pero claro, todo esto después no sirvió para nada, porque el retraso que tuvimos hizo que ya cuando estábamos por los canales fueguinos, estábamos llegando a Punta Arenas en Chile, el Instituto Español de Oceanografía decidió retirarse, porque consideraron que eran ya unas fechas muy peligrosas para navegar y no querían ir por esas aguas, y no querían poner en riesgo a esas personas, ¿no? Y yo, de aquella a mí me pareció aquello pues como una traición, me pareció como una cobardía. Sí. Y bueno, como han pasado casi 4 lustros, ahora entiendo mejor las cosas y veo que sí, que efectivamente había una cierta base real para temer
tener ese temor, ¿no?, de que entrábamos en unas aguas peligrosas, en una zona, en una época peligrosa. Sí. Iniciemos... ¿Y entonces qué pasó? Uh-huh. Sí, dime. No, digo, iniciemos entonces el viaje porque, solucionados los problemas administrativos, os hacéis a la mar, como decimos, un mes de diciembre de 1982, el día 12 o 13, nos has comentado. Os hacéis a la mar, como digo, y ponéis a prueba la Idus de marzo, porque por aquella época, bueno, el Cantábrico ya tenía algún temporal de invierno que os sirvió para, como digo, poner a prueba la goleta, ¿no? Sí, efectivamente. Salimos el 14 de diciembre y había temporal del oeste, el componente oeste, y teníamos, pero no nos quedaba más remedio que cumplir con los plazos porque no había forma de retrasar más aquello y poder hacer el viaje. Así que hicimos un viaje contra muy mala mar. La tuvimos que hacer a motor porque con el tiempo justo de proa, siendo del oeste, y entramos, que consumimos casi todo el combustible para hacer pruebas dentro de la bahía. No pudimos, estoy seguro que es quizá el único barco, no sé si en el mundo, pero por lo menos en España, que ha salido directamente del astillero para hacer una expedición de miles y miles de millas sin haber probado nada, absolutamente. Así que, bueno, una vez en Vigo que hicimos combustible y salimos ya hacia el sur, dijo, pues íbamos a hacer una entrada en Canarias, y teníamos ya un tiempo que era fuerte, pero no era temporal. Estábamos con 30 y tantos nudos de un viento del noroeste, y ahí dimos trapo. Por primera vez es cuando dimos trapo. Y dimos todo el trapo. Dimos todo el trapo que tenía, porque yo preferí arriesgar a romper algo ahí y ver los límites antes de Canarias, porque después de Canarias la cosa iba a ser mucho más difícil, cualquier reparación, cualquier cambio y tal. Pero bueno, afortunadamente el barco se mostró ser muy noble, muy bueno y estupendo, ¿no? Bueno, llegamos a coger 13 nudos de velocidad, andaba, era una maravilla ver cómo navegaba aquello, cómo rompía la mar, bueno, una gozada. Los que nos gusta la vela, sí. Pues aquello era fabuloso, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí por lo menos quedamos muy contentos con lo que eran las prestaciones del barco, en lo que era en su aspecto como velero, ¿no? ¿Y cómo llevabais la intendencia, Javier? ¿Lo teníais todo organizado? Quiero decir, la estiva a bordo de lo necesario, la tripulación, ¿ibais preparados para el clima que os ibais a encontrar en la Antártida? Porque entiendo que efectivamente lo tendréis todo en ese aspecto muy estudiado, ¿no? Sí, hombre, indudablemente el viaje se dividía hasta llegar a lo que era la zona polar, que iba a pasar mucho tiempo, y íbamos a estar pues con unas condiciones normales de lo que es la navegación. El barco iba bien aprovisionado para ir hacia el sur. Éramos 8 tripulantes y después venían 3 o 4 acompañantes. Venían dos biólogos de Asturias, y después venían otros 2 amigos los cuales ya habían navegado a vela bastante, y éramos pues relativamente pocos, ¿no? Y no hubo ningún problema para el aprovisionamiento ni tal, ¿no? Tuvimos una pequeña avería en uno de los motores que estaban sin estrenar, o sea, estaban en garantía, ¿no? Uh-huh. Y entramos primero en Dakar para ver, allí no se pudo reparar, y seguimos hasta Brasil para ver si se hacía allí una reparación. Y allí, bueno, también en el primer puerto, en Recife, no se pudo hacer, y ya embarcó un técnico y fuimos en Río. Ya se terminó de hacer en Río tampoco se pudo hacer, y ese motor no se reparó hasta llegar a Argentina, a Mar del Plata. La Idus de marzo, ya nos has dicho, se comportó como tenía que comportarse un buen barco, un barco marinero que os protegió además en todo momento. Fuisteis comiendo millas, estáis cerca ya de llegar a la Antártida. ¿Cómo era el ambiente a bordo a medida que os ibais acercando a la Antártida? Bueno, nosotros recibimos la noticia de que se retira el Instituto Español de Oceanografía. Nos enteramos ya en febrero, a mediados de febrero, estando ya llegando prácticamente al puerto chileno de Punta Arenas.
Y bueno, esto fue un jarro de agua fría, ¿no? Porque uno de los objetivos de la expedición, que era que sirviese para entrar como miembro consultivo en el Tratado Antártico, al no ser hecho esta expedición por un organismo oficial como es el Instituto Español de Oceanografía, pues ya no servía, ya no iba a ser válido. Pero bueno, de todas formas, nosotros siempre con ese espíritu quijotesco no nos echamos para atrás y se formó en pocas horas se formó un equipo de voluntarios. Es más, dos de los expedicionarios que iban a venir con el tratado, con el Instituto Español de Oceanografía, es decir, funcionarios del Instituto Español de Oceanografía, pidieron ir voluntariamente, pidieron tiempos sin empleo y sueldo para venir y eliminar todas las responsabilidades que pudiese tener el Instituto Español de Oceanografía. Es decir, había un gran ansia de toda la gente que teníamos de ir. Íbamos relativamente muy ajustados de presupuesto, bueno, tan ajustados de presupuesto que cuando hoy en día veo cómo se hacen las regatas oceánicas o como tal, digo, estábamos locos de ir en esas condiciones, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Era así. Sí. Hasta aquí la charla, la primera parte que hemos mantenido de la conversación que tuvimos con Javier Babé, hombre de mar que todavía tiene mucho que contarnos de su viaje antártico, la llegada a Tierra de Fuego, las condiciones en el paso de Drake o qué sensación producía el penetrante sonido de los fuelles de Neptuno. Son asuntos que quedan por conocer en los próximos podcasts. No os lo perdáis. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Es tiempo de camareta, el que reservamos para ponernos al día de las novedades editoriales con Juan Melgar, de la librería Robinson. Sin quererlo, el año 1982 es protagonista en el podcast de hoy. Además del viaje de la IDUS de marzo a la Antártida, otros acontecimientos tuvieron lugar ese año. Quizá el más preocupante a nivel mundial fuera el inicio de la Guerra de las Malvinas, asunto que trata una de las publicaciones que hoy nos trae Juan, junto a otro libro que podríamos calificar de novela negra, aunque eso sí, con trasfondo náutico. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos un día más. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo a todo el mundo que nos escucha. Hablemos de la Guerra de las Malvinas, el conflicto que enfrentó a Reino Unido y Argentina en 1982. Las Malvinas se sitúan a unos 500 kilómetros de la costa argentina, sin embargo pertenecen al Reino Unido y fueron, como decimos, motivo de disputa. Editorial Robinson publica una revisión de la actuación argentina. ¿De qué libro estamos hablando, Juan? El libro se titula Enmienda y el autor es Francisco Cancio y efectivamente, como dices, es una revisión de la causa y el actuar argentino en la Guerra de las Malvinas. Uh-huh. Es un libro que se presentó al premio de Historia Naval que tenemos en la edición anterior y en la de 2019, y resultó ganador. Y es un ensayo muy interesante sobre pues todos los aspectos de un poco en conjunto de la Guerra de las Malvinas, que es un conflicto pues en el que lo naval y lo marítimo está muy presente. Un conflicto cortito, estamos hablando por tanto de un libro intenso que toca todas las dimensiones de ese conflicto bélico, ¿no? Incluyendo los entresijos políticos y de espionaje que se dieron en una guerra que, como decimos, duró muy poco. Sí, efectivamente, porque ahí hubo de todo, hubo episodios de espionaje. La guerra se da todavía en plena Guerra Fría, en el transcurso de la Guerra Fría, con lo cual pues están los dos grandes bloques de la época luchando para posicionarse geopolíticamente y el tablero del Atlántico Sur pues era importante. Uh-huh. Y todo eso, bueno, todas las consideraciones alrededor de eso se detallan en el libro, se habla de ello. Y ofrece una perspectiva pues muy interesante, la verdad. Lo que ocurre es que el libro, por lo menos el título, hace hincapié en el bando argentino, aunque toque también algún detalle, ¿no? de lo que fue la participación de Reino Unido en esa guerra. El autor se ha desplazado allí, se ha entrevistado con muchos de los protagonistas, porque
siguen vivos, claro, porque no hace tiempo, pero no hace tampoco tanto. Entonces, ha podido entrevistarse con muchos, o sea, tienen los testimonios, son muchos de primera mano. No es un libro que se nutra de otros libros o de investigaciones de fuentes secundarias, sino que va directamente mucho a las conversaciones con los propios protagonistas. Uh-huh. El libro, efectivamente, está visto sobre todo desde el punto de vista argentino, o repasa sobre todo la actuación argentina, los ingleses también, porque el autor también se ha desplazado al Reino Unido, y también cuenta con los testimonios de protagonistas ingleses, y de todas maneras, esto posiblemente es parte de una obra doble, en el que también se dará cuenta en su momento de toda la perspectiva desde un punto de vista inglés, desde un punto de vista británico. Recuérdanos el título de este libro, Juan. Enmienda. Enmienda, sí. Perfecto. El actor es Francisco Cancio, sí. Y es muy interesante porque y luego todos los argentinos a la historia naval, sí. Toda la actuación de los submarinos, el hundimiento del Belgrano, el del Sheffield, todo ese tipo de todas las controversias que han rodeado siempre a la guerra de las Malvinas, ahí se tratan y se hablan en detalle. Desde luego estamos ante un trabajo de investigación, evidentemente, sí, porque ha tenido que desplazarse incluso a las fuentes originales, ¿no?, del conflicto, el autor. Otro título que nos traes es Riquelme, el círculo infinito, novela policíaca que encontramos, como decimos, en librería Robinson, pero como no puede ser de otra forma, con un contenido náutico. Sí, esta novela ha resultó ganadora del 23º premio Nostromo. Uh-huh. Vale, el premio Nostromo es el premio de narrativa marítima más importante que hay en España. Y el autor es Juan Díaz Cano, que es un hombre muy vinculado también al mar, porque es presidente de la Real Liga Naval Española. Sí. Y se lanzó a la aventura de escribir esta novela, efectivamente novela negra, novela policíaca, pero que se desarrolla toda en un contexto de marítimo, son gente de los negocios marítimos, etcétera, y entonces siempre el mar está siempre como trasfondo. Y a nuestro juicio es un justo ganador del premio Nostromo, y los que lo lean, la verdad es que se van a entretener un buen rato con ello. Riquelme, el círculo infinito, justo ganador, como dices, de la 23ª edición del premio Nostromo, unos premios dedicados a la literatura náutica que ya tienen su historia, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de un premio cualquiera. Ya tienen muchos años, es un premio, tiene también su dotación económica y todo, y es un premio ya, podríamos decir, importante. Y sí, luego la obra ganadora la publica la Editorial Juventud, que es una editorial que también tiene su rama náutica desde hace mucho tiempo. Sí. Y la verdad es que es un poco el estandarte de la novela y la ficción narrativa marítima española. Funciona un poco a través del Nostromo. Es la piedra angular, podríamos decir. Bueno, pues dos títulos interesantes para hoy, Juan. Enmienda, esa obra de investigación, podemos decir, que repasa los entresijos del conflicto bélico que se vivió en las Islas Malvinas en el año 82 entre Reino Unido y Argentina, y Riquelme, el círculo infinito, una obra policíaca de intriga, novela negra, con trasfondo náutico. Estas son las dos propuestas que nos has traído para hoy. En 15 días volvemos a encontrarnos en la camareta del Nahua. Gracias y hasta entonces, Juan. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Jorge. A Son de Mar, la náutica en un podcast.
conceptos náuticos es lo que hacemos en cada podcast con Roberto Álvarez Bucetas, profesor de la Escuela Superior de Marina Civil en la Universidad de Oviedo y coordinador de su equipo de regatas. Si en el anterior programa hablamos de la jarcia firme, hoy toca poner en claro lo que es la jarcia de labor, qué cabos forman parte de ella, cómo podemos sacarle el máximo rendimiento al barco trabajando con cada uno de ellos en diferentes condiciones de viento, o cuál es el mejor mantenimiento que podemos hacerle para que las maniobras sean suaves y rápidas. Son algunas de las cuestiones que tenemos planteadas en el espacio de hoy. Hablamos con Roberto Álvarez Bucetas, como decimos, que ya tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido un día más. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Jorge, y a todos los amigos del podcast Son de Mar. ¿Cómo definimos la jarcia de labor? Cuando hablamos de jarcia de labor, ¿qué tenemos que decir de ella? ¿Cuál es su mejor definición, Roberto? Bueno, jarcia de labor, decíamos que jarcia era el conjunto de cabos y cables y aparejos que pueden permitirnos en la maniobra, trabajar en la maniobra de un barco, ¿no? Pues si hablamos de labor, es de ese conjunto de cabos y aparejos con los cuales podemos laborear, con los cuales podemos trabajar con ellos, es decir, que podemos trimarlos, en este caso, si estamos hablando de un barco de vela, ¿no? Podemos entender que si tenemos una grúa, tenemos un puntal, saliéndonos un poco del tema, pues esa grúa puede estar izando un peso, pues hay un cable que iza ese peso, pues es jarcia de labor. Y tenemos otro cable que puede modificar la inclinación de esa grúa, de esa pluma, pues también es jarcia de labor, ¿de acuerdo? Pues eso sería el concepto de jarcia de labor, aquellos aparejos o cabos sobre los cuales podemos trabajar, ¿no? Muy bien, entonces hablamos de un conjunto de cabos que actúan buscando un fin, que no es otro, pues que el barco navegue lo mejor posible, ¿no? Como los instrumentos de una orquesta, para que ésta suene bien, deben estar bien afinados. Claro que a diferencia de la música, cuando navegamos, digamos que la afinación de los cabos es diferente en distintas condiciones de viento, ¿no? ¿Cómo tenemos que ir trimando los diferentes cabos para que todo funcione correctamente y le saquemos el mejor rendimiento al barco? Bueno, pues si partimos de una vela, pues en el caso puede ser una vela mayor, pues vamos a ver un poco todos esos aparejos que podemos nosotros utilizar para darle forma a esa vela en función de las condiciones de mar y de viento. Primero recordar, tenemos una vela bermudiana de un aparejo Marconi, que es la que comentábamos el otro día. ¿Sí? Pues vamos a decir un poco y ver las partes de esa vela, ¿no? Vamos a tener una vela que es una forma triangular. Vamos a tener un lado de la vela que es el ataque al viento, sería el grátil. Tenemos la parte inferior de la vela que iría envergada sobre la botavara. Estaríamos hablando del pujamen y la salida de popa del viento, que sería la baluma. Necesitamos conocer esos tres conceptos, esas tres partes de la vela, porque voy a referirme a ellos cuando estemos hablando de trimado. Muy bien. Pues enumerando un poco esos aparejos que me permiten trabajar con esa vela, podemos hablar que de jarcia de labor básicamente tenemos dos cabos, dos aparejos. La driza, que son los cabos que permiten izar las velas, y las escotas, que nos permiten orientar las velas. Esos serían los básicos, lo que lleva cualquier barco. Después, si vamos profundizando un poco y tonificando un poco el barco, buscando un mayor rendimiento para esa vela y para ese barco, podemos hablar que esa escota de la mayor que orientaba la vela va a tener un carro, es decir, se va a mover esa escota sobre un travel, sobre un carro que me permite jugar un poco con el ángulo que va a tener la vela mayor con respecto a la línea de crujía. Eso es un aparejo, ¿vale? Sí. Junto con el carro y la escota jugamos un poco con lo que se llama la torsión de la vela, la torsión que va a tener la baluma. Los anglosajones hablan del twist de la vela. Después, sobre esa vela mayor, también tenemos otro aparejo, que incluso comentábamos el otro día, hablamos un poco de él, que era el Cunningham. Cunningham es un aparejo, es un hollao, que está dispuesto en la parte baja del grátil, lo que se llama el puño de Amura, y con ese aparejo vamos a regular un poco la posición de la bolsa, de la profundidad que tenga la vela. ¿En dónde la queremos tener esa profundidad de la vela? Ese embolsamiento de la mayor, ¿dónde lo queremos? ¿Próximo a la baluma o lo queremos próximo al grátil? En función de las condiciones de viento, lo tendremos en un lado o en otro. Luego lo comentamos si queréis. Uh-huh. Después tenemos regular la bolsa de la vela en la parte inferior. Trabajaríamos con lo que sería el pajarito. El pajarito es un aparejo, es un cabo, que lo que nos hace es estirarnos lo que sería el pujamen. Si lo tengo suelto, pues tendremos mucho embolsamiento en la parte inferior de la vela. Si lo vamos dándole tensión, pues vamos aplanando un poco esa vela en esa parte inferior, en ese tercio inferior de la vela. Pajarito, que se tiraría desde lo que sería la parte posterior del pujamen. También podemos tener otro aparejo en la parte de proa de ese pujamen. Se llama el in-haul, ¿vale? Hace las mismas funciones que el pajarito, es decir, que la vela podemos estirarla desde el puño de escota o podemos estirarla desde el puño de Amura, ¿vale?
¿Sí? Pajarito regula la bolsa de esa vela. Después, una de las cosas fundamentales que a veces no se les presta mucha atención a las velas es el balumero. Hablar del balumero, también tenemos pujamero, es una especie de cabo que va por la relinga de la vela, y cuando esa vela en cierto modo puede estar un poco estirada, pues si nosotros le damos tensión a ese balumero, lo que hacemos es que dejamos que deje de flamear la vela. No hay peor cosa en un barco de vela que un barco de vela navegando con las velas flameando. Bueno, pues entonces hay que evitar que esas velas flameen, es antiestético. Sí. A mí me pone de los nervios ver un barco navegando con las velas flameando. Pues entonces tenemos que cazar ligeramente ese balumero hasta que deje de flamear. Bien, balumero o la parte inferior, pujamero. Pujamero es más importante casi en la vela de proa, en el Génova, ¿vale? Si seguimos trimando esa vela, o seguimos viendo un poco los aparejos que me pueden permitir trimar la vela, tenemos que hablar de la trapa o de la contra. La trapa o contra es un aparejo que lo que hace es tirar de la botavara hacia abajo, ¿vale? Al trabajar con esa trapa. Normalmente en ceñida, cuando vamos con un mínimo ángulo con respecto al viento, la trapa va suelta, no trabajamos prácticamente nada con ella. Lo que nos hace es que si vamos ya con el viento un poco abierto, trabajando por ejemplo de través, a 90 grados con respecto a la dirección del viento, vamos navegando, pues la escota de la mayor la tengo que llevar suelta. Entonces, si la escota de la mayor la tengo que llevar suelta, la baluma tiende a abrir, la vela tiende a perder mucho viento. Pues al cazar la trapa, lo que estoy consiguiendo es mantener ese twist, esa forma que tiene la baluma y cerrar un poco la baluma. Es decir, podemos comentar que la trapa hace la función de la escota cuando vamos en rumbos abiertos, ¿vale? Trapa o contra. Muy importante trabajar sobre la trapa. Bueno, pues una vez que abrimos un poco rumbo y nos ponemos ya con rumbos o vientos un poco portantes. Y si queremos comentar ese trimado de las velas, bueno, tenemos que hablar también de los sables. Los sables son unas perchas, unos listones de fibra de vidrio normalmente que van metidos dentro de lo que es la baluma de la vela. Pues eso conseguimos darle a esa vela mayor rigidez. Bueno, meto unos sables muy duros, esa vela va a ser muy rígida en esa zona y vamos a jugar también un poco en cierto modo con la forma que tiene la vela en esa zona. O sables blandos, bueno, en función de las condiciones de viento se suelen utilizar unos sables o otros, ¿vale? Y por último, si acabamos ya con la mayor, bueno, pues en función de las condiciones de viento, aunque es un elemento de la jarcia firme, como era el backstay que vimos el otro día, el cable que echaba o tiraba de la perilla del palo hacia popa, bueno, ese backstay tiene también un aparejo. Yo puedo trabajar con la tensión del backstay en función del viento y las condiciones de mar. Entonces, en ceñida, con vientos medios, hay que cazar el backstay, con vientos un poco más flojos se suele dejar un poco en banda para que esa vela de proa incluso embolse un poco más. Sí. Y bueno, es otro de los aparejos que podemos trabajar y utilizar con ellos. Si quieres comentamos alguno en concreto, como el Cunningham o algún aparejo en concreto en función de las condiciones de viento. Sí, porque efectivamente, si te parece, nos ponemos en situación, es decir, nos ponemos en regata, que es donde mejor se ven este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer en diferentes condiciones de viento, Roberto? Bueno, pues vamos a partir de unas condiciones de viento flojo, si quieres, ¿no? Bien. Y lo que hacemos es, bueno, vamos a trabajar un poco con la posición de la bolsa, de la vela, y con vientos flojos la bolsa normalmente debe ir un poco más próxima a la baluma que al grátil, ¿vale? Para eso tenemos que tener la driza de la mayor un poco suelta, el Cunningham también un poco suelto, con lo que conseguimos es que esa bolsa, esa profundidad de la vela nos quede más o menos a un 60% del grátil, es decir, bolsa un poco a popa. El barco va a tener un poco de potencia. Pajarito, tenemos que tener pajarito un poco, simplemente quitando las arrugas que pueda tener verticales la vela en la zona del pujamen. Bueno, por supuesto, balumeros. Si hay viento flojo, normalmente la baluma no va a flamear, pero bueno, buscamos la tensión del balumero, que a veces el último día navegamos con viento duro y lo tenemos súper casado. Incluso la baluma tiende a retorcerse, tiende a caer un poco, incluso a barlovento. Pues regulamos balumero hasta que pierda de flamear, deje de flamear ese balumero. Estamos en ceñida, bueno, pues lo que tenemos que hacer es soltar la trapa.
En ceñida con poco viento y si hay un poco de mar, esa ola corta mediterránea que nos cuesta a veces pasar, que es también muy típico también en vela ligera, pues a veces tenemos que darle un poquitín, soltar un poco lo que es abrir un poco lo que es la baluma, ¿vale? Para que podamos pasar esa ola. Vamos a perder, en cierto modo, algo de ángulo, es decir, no ceñiremos tanto, pero el barco pasa mucho mejor la ola. En esos casos tendríamos que empezar a hablar del concepto de VMG, Velocity Made Good. Es decir, yo si voy ciñendo y quiero llegar a la boya de Barlovento lo más rápido posible, muchas veces no se trata de ceñir con 15 grados de ángulo con respecto al viento y ir prácticamente parados. Sí. Se trata, yo lo que puedo hacer es caer 5 grados, el barco va a ganar 1 o 2 nudos de velocidad, voy a recorrer más distancia para llegar al punto de Barlovento, pero voy a llegar más rápido, voy a llegar mucho más rápido. Eso es uno de los parámetros más importantes cuando estamos en los barcos de crucero. Miras la velocidad, pero más que nada lo que estás mirando es el VMG, es la velocidad de acercamiento a un punto que está a Barlovento. Eso es importante, en ese caso. Es decir, la ceñida es un compromiso entre el ángulo y la velocidad, podemos decir. Y eso puede ser un trimado estándar para unas condiciones de poco viento. Viento medio. Bueno, pues vamos a poner la bolsa ya de la mayor al 50%, es decir, entre lo que sería la baluma y el grátil, para lo cual damos un poco de tensión a la driza de la mayor, templamos el Cunningham un poco y esa bolsa nos quedará al 50%, cazamos un poco el pajarito, ¿vale? Aplanamos un poco esa parte baja de la vela, nos va a permitir ya cazar un poco la mayor, es decir, cerrar el twist, cerrar un poco la baluma, siempre que el barco no se convierta muy ardiente, no nos tire mucho de timón. El caña y la escota de la mayor, el trimmer de la mayor, tienen que estar en permanente comunicación. Bueno, ya ni hablarse, ni con mirarse, ya debe de saber exactamente lo que está pasando. El trimmer de mayor tiene que estar mirando las sensaciones que tiene el caña. Si le tira mucho la caña, pues tendrá que regular un poco la mayor al objeto de que pierda esa tensión. Como decíamos, cazamos pajarito, templamos un poquito ese balumero y ya lo que buscamos, en cierto modo, ahí tenemos ya viento, ángulo. Buscamos ángulo y que el barco vaya rápido. Y en tiempo fuerte, vamos a agilizar un poquito que se nos echa el tiempo encima, Roberto. Pues nada, con viento fuerte, la bolsa de la mayor hacia la proa, hacia el grátil, muy pegada a lo que es el grátil, mucha tensión de driza, damos cazado Cunningham, vela súper plana, pajarito cazado al máximo, escota de mayor bien cazada, ¿vale? Buscamos también ese ángulo porque ya tenemos el viento necesario, e incluso ahí ya jugamos un poco con el carro de la mayor. Podemos, si tenemos mucha presión en la caña, pues bueno, podemos incluso soltar un poco la barra de la escota, la barra escota, o lo que es el carro de la mayor. Y backstage a popa, buscamos un poco ya que el style de proa coja tensión y podamos seguir con un ángulo, con mucho ángulo. Una pena, se nos ha echado el tiempo encima, pero nos han quedado cosas por comentar. Hay que tener en cuenta que la jarcia de labor no solo actúa sobre la mayor, también sobre el Génova. Si te parece, lo podemos tratar en el próximo podcast. Tanto eso como el mantenimiento, ¿no?, de los diferentes elementos que forman parte de la jarcia de labor, pues para tenerlos en perfectas condiciones y, por supuesto, sacarles el máximo rendimiento. Roberto, gracias por habernos acompañado y en el próximo podcast, si te parece, pues seguimos desgranando el contenido teórico y práctico de la jarcia de labor. Hasta entonces. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Hasta aquí otro podcast más dedicado a todos nosotros y vosotros, marinos y navegantes. Si os han gustado las propuestas de hoy, podéis compartirlas en vuestras redes sociales. Hasta el próximo podcast, rumbo, como ya sabéis, a Malacobia. Adiós.
Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.